Bien, a ver, ya vamos a empezar la clase. La vez pasada estuvimos viendo sobre el polimorfismo, ya, estuvimos hablando sobre el polimorfismo, viendo métodos sobrecargados, ya, y sobrescritos. Vamos hoy día a practicar lo que es las estructuras de control, que nosotros ya sabemos, ya venimos aprendiendo esto nosotros en otro lenguaje de programación, como es Java, perdón, Python. ¿Ya? Así que ahorita simplemente es nada más de implementarlo, pero en el lenguaje de programación Java. Nosotros habíamos creado clases, ¿ya? En la cual nosotros estábamos viendo herencia. Habíamos nosotros puesto una clase que representaba animalitos, en la cual se iba a atender en nuestro sistema de veterinario. Y nuestro sistema veterinario pues tenía una clase padre que se denominaba mascota. En esta clase padre nosotros habíamos creado diferentes métodos. ¿Ya? Habíamos creado métodos en los cuales se llamaban igual, ya, pero tenían diferentes parámetros. Ya, a esto nosotros lo denominábamos un método sobrecargado, porque sobrecargábamos el método, ya, en una misma clase. Después nosotros, esta clase padre, al final de cuentas, ya, bueno, en este caso es pública, eh, las demás clases, que vendrían a ser como loro, gato, perro, extendían de esta clase padre. Estas clases se convertían en clases hijo y estas se convertían en clases padre. Y así se iba formando una jerarquía. ¿Ya? Bien, después también nosotros tocamos el tema de el polimorfismo en base a lo que es un método sobrescrito. Si bien es cierto, nosotros nos vamos aquí a la clase padre y en la clase padre pues nosotros tenemos un método. Un método que nosotros lo habíamos definido, ¿ya? Lo habíamos definido acá, que habíamos definido métodos. Y en las clases hijos, ¿ya? También llamábamos ese método, pero arribita nosotros le poníamos una anotación, así se ponen las anotaciones con arroba, y en estas anotaciones nosotros le habíamos puesto que es un método sobrescrito. Bien, hasta ahí nos habíamos quedado, ya. Por otra parte, habíamos puesto en stand-by las creaciones de las vistas, ya, de estas vistas que nosotros estábamos implementando, tenían un diseño, tenían jalábamos los componentes, los controles, los jalábamos a este JFrame y nosotros le íbamos dando pues le íbamos proporcionándolo, por ejemplo, un nombre y etcétera, etcétera. Diferentes propiedades que nosotros teníamos en la parte derecha. Bien, hasta allí nosotros nos estábamos quedando. Hay conceptos, por ejemplo, como las estructuras de control que nosotros ya venimos viendo de un lenguaje de programación, como son la estructura repetitiva, la estructura secuencial, la estructura condicional, ¿ya? Y bueno, aquí en Java también los vamos a tratar, ¿ya? No varía mucho, ¿ya? En lo que respecta al lenguaje Python. Lo que sí varía es un poco su sintaxis, que eso es lo que se viene a enseñar acá. Ya, no me voy a centrar en el tema del algoritmo porque al final de cuentas esto ya se aprendió y esta clase es para ello, pues para reforzar lo aprendido de algoritmos, pero ya orientándolos al lenguaje de programación Java. Lo importante aquí y el objetivo es que se aprenda la sintaxis básica de lo que es Java. Bien, para ello voy a crear un método, ya. Bueno, voy a crear un paquete, perdón, para separarlo. La programación orientada a objetos lo tengo por acá, la vistas por acá. Y este es un proyecto que nosotros estamos haciendo. Vamos a crear un nuevo package, ya. Y vamos a ponerle estructura de control. Bien, ya sabemos que por nomenclatura las clases siempre comienzan con letra mayúscula, la primera letra mayúscula. Bien,
Perdón, este no era una clase, esto era un paquete. Disculpen, aquí voy a ponerlo como minúscula, ya, estructura de control. Bien, aquí le voy a crear una clase. Primero lo que vamos a ver es estructuras, las estructuras que ya venimos viendo. Vamos a poner estructuras. Finalizamos la clase, estructuras. Le vamos a agregar el método principal. Ya sabemos que el método principal es public static void main. Dentro va a estar el argumento. Le pones un string, arts. Al final de cuentas vendría a ser un arreglo. Bien. A medida que nosotros vamos cogiendo cancha, digamos así como se le denomina, agarrando experiencia en este entorno de desarrollo, en vez de estar poniendo public static void main, el string arts y las llaves para cerrar ese método, nosotros podemos poner la P, la S, la E, B y la M, y le ponemos la tecla tab para que te salga automáticamente todo. Por ejemplo, public static void main, y con la letra tab ya te sale lo que vendría a ser el método principal. Bien, quiere decir que esta clase la convierte en principal. Esta clase va a ser ejecutable. Si yo pongo un system.out.println, de nuevo usamos los shortcuts, o sea, las palabras cortas para representar esto. Si le ponemos out más la tecla tab, ya nos sale el método de impresión, que es system.out.println. Si nosotros ponemos hola mundo, hola bienvenidos, guardamos esto, control derecho, ejecutar, run file, F6, y ya aquí tú en la consola puedes apreciar lo que te está saliendo aquí. Bien, lo que vamos a ir viendo ahorita son, bueno, la estructura secuencial ya creo que la vamos a pasar de largo, porque al final de cuentas eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Que es ejecutar un algoritmo paso a paso. Vamos a ver de frente la estructura condicional. Bien, sabemos pues que esto se usa para ejecutar condiciones lógicas. Ya venimos aprendiendo en las clases anteriores de Python que habían operadores pues de asignación, operadores de comparación, operadores matemáticos, operadores aritméticos. Entonces eso básicamente lo vamos a plasmar acá. Lo que sí es algo nuevo aquí es, por ejemplo, las opciones múltiples. En este caso nosotros vamos a utilizar una estructura de control llamada switch, ¿ya? En el cual evalúa una condición y va dependiendo del caso que va tomando, se va ejecutando algo. Y vamos a ver una diferencia entre break y continued. ¿Ya? Bien, primero ya ejecutamos esto y ya sabemos, y que vemos aquí en pantalla, que te ha salido pues hola mundo. Bien. Ya sabes que para comentar son dos backslash, y bueno, aquí ya comienzas tú a comentar con estos dos slash. Lo que escribas aquí al final de cuentas ya sabes que lo ignora, ¿ya?, el compilador, y va a ejecutar la siguiente línea. Bien, vamos a poner estructura de control condicional. Vamos a ver lo que es if, el else, ¿ya?, y el else if. Bien, vamos a hacer algo muy sencillo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vamos a tener una variable entera. Esta variable entera nosotros la vamos a ponerle un número. Por ejemplo, ya sabemos que primero en Java lo que se debe hacer es declarar el tipo de variable. En este caso le vamos a poner que es un tipo entero. Y variable, digamos que se llame x. ¿Ya? Y tiene como valor 10. Aquí le estamos asignando un valor a la variable.
Después vamos a utilizar la estructura condicional, mejor dicho, el if. Decimos, ¿sabes qué? Mira, vamos a evaluar algo internamente. Esto ya lo venimos aprendiendo en Python, sino que en Python no utilizábamos las llaves, sino utilizábamos los dos puntos. Y con el tab dentro de lo que estaba dentro de lo que estaba en el if, era lo que se ejecutaba dependiendo del if. Pero aquí en Java pues se delimita con lo que son las llaves. Y aquí te está pidiendo, oye, aquí evalúame algo. Por ejemplo, si x es mayor a 5, imprimimos algo. ¿Ya? Si x es mayor a 5, imprimir x es mayor a 5, nada más. Ponemos de nuevo un south, un system.out.println y ponemos x es mayor que 10. Que 5, perdón. X es mayor que 5. Bien, ahora, si nosotros ejecutamos esto, si se evalúa, 10 es mayor a 5, sí. Por lo tanto, va a entrar este if. Eso es sencillo. Ya. Bien, ya se ejecutó. X es mayor que 5. Esto todavía no lo he comentado, así que lo voy a comentar acá. Bien, ahora vamos a ver lo que es el else if. Ahora nos preguntamos, ya, está bien. Ahora, ¿qué pasaría el if si x es igual a 5? Acuérdate que nosotros estamos utilizando un operador de comparación. Este doble igual quiere decirle, oye, ¿sabes qué? Lo que está en la izquierda es igual a lo que está a la derecha, su valor. Entonces, si es igual, ejecútame algo. Bien, para manera simplemente de ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, x es igual a 5. Bien. No hay mucha ciencia aquí. Si no, ponemos else. Si no, quiere decir que x es menor que 5. X es menor a 5. Bien, si ejecutamos este algoritmo, ya sabemos que 10 es mayor a 5, por lo tanto va a entrar en esta condicional. Si ahora le ponemos el valor de 5, ya, quiere decir que primero va a ejecutar esto, va a decir x5 es mayor a 5, no, por lo tanto se va acá. Se vuelve a preguntar y pregunta, ¿5 es igual a 5? Sí, por lo tanto ejecuta esto. Si nosotros le cambiáramos, por ejemplo, a 3, igualito lo mismo. Se manda acá al este if y dice 3 es mayor a 5, no. Por lo tanto se manda aquí. 3 es igual a 5, no. Por lo tanto ejecuta esto. Bien. Clic derecho, ejecutamos, run file. Ya. Y esto es lo que te va a salir. X es menor a 5. Bueno, aquí me he comido la O. Es menor a 5. Bien, esta es la estructura if. Lo esencial que tenemos que ver con la estructura if. Ahora vamos a pasar a lo que es la estructura condicional múltiple. La estructura condicional múltiple ya viene formado por una palabrita llamada switch, ya, en el cual tú vas a pasarle allí como parámetro una condición o una variable. Ya, esta variable que está aquí va a evaluar qué tipo tiene, ya, qué valor tiene. Dependiendo de eso, lo va a evaluar por casos. Ya, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí una caja de texto y nosotros tenemos que ponerle el día de la semana y nuestro sistemita pues tiene que decirte qué día de la semana es. ¿Ya?
A ver, esto lo voy a comentar. Puedo utilizar este botoncito que es de comentar. Y listo, ya comenta mis líneas de código. Vamos aquí y vamos a hacer ese pequeño algoritmo. A ver, primero, nosotros vamos a pasar un día de la semana, por lo tanto es un entero. Vamos a ponerle, por ejemplo, si ponemos el número 2, te tiene que salir que es martes. Si ponemos el número 5, tiene que salirte que es viernes. Y así sucesivamente lo que nosotros vamos poniendo. ¿Ya? Acuérdate que se tiene que evaluar una variable y dependiendo del caso que tome, es donde lo que se va a ejecutar. Bien, por ejemplo, día de la semana. Día de la semana. Día de la semana lo vamos a declarar con el número 3. Quiere decirte que es miércoles. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a utilizar lo que es ya el switch. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar en switch? Igualito, nosotros sabemos que abre y cierra llaves para delimitar el cuerpo, ¿ya?, de nuestra estructura. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar esto, día de la semana. Esto es lo que vamos a evaluar. Bien, ahora, como te decía, esto lo que tenemos que evaluar son casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el día de la semana toma como valor 1? Te tiene que imprimir algo. ¿Qué pasa si toma el valor de 2? Tiene que imprimirte algo. Y así sucesivamente eso es lo que va ejecutando. Aquí yo pongo, por ejemplo, case. ¿Qué pasa si este día de la semana toma como valor 1? Entonces pongo 2 puntos y aquí pongo lo que se va a ejecutar. En este caso yo quiero que se ejecute nada más una palabra, lunes, que es lunes. Pongo la palabrita, ya, break, con minúscula, y me voy al siguiente caso. Caso 2. Si toma día de la semana el valor de 2, se manda acá. Igual, imprime. Imprímelo, que es como si fueran varios if. Si te das cuenta, es como si tuvieran varios if. Dentro del if vas a ejecutar algo. Aquí, dentro de estos case, va a ejecutarse algo. ¿Ya? Igual ponemos break para salir. Y hacemos eso con los demás. Ejecutamos aquí, ponemos cuando esto valga 3, cuando valga 4, ya. Vamos a ejecutar. Aquí, cuando valga 2, ponemos martes. Cuando valga 3, ponemos miércoles. Y cuando valga 4, ponemos jueves. Y así sucesivamente con todos los días de la semana. ¿Ya? Cinco, 6 y 7. Viernes, sábado y domingo. Bien, ahora, ¿por qué hemos puesto esta palabrita break? Cuando ingresa, por ejemplo aquí, evalúa. Día es igual a 3. Primero evalúa esta parte. Te dice, oye, ¿sabes qué? El día de la semana vale 1. No, por lo tanto, ándate acá. Ahora, día de la semana vale 2. Lo que te indica, no. Por lo tanto, ándate acá. Ahora, día de la semana vale 3, sí. Ahora, ejecuta la línea que está dentro de este caso. Y cuando ejecuta la línea, ya, se manda a la siguiente línea, quiere decir la 37, y aquí le indica break. ¿Qué es eso de indicarle break?
quiere decirle, oye, ¿sabes qué? Ya no me sigas preguntando, porque yo ya encontré dónde está. Entonces, salte. Aquí cuando dice break, acaba la ejecución. Entonces, quiere decir que ya no va a andar preguntando. Todos estos están ignorados. Por lo tanto, sale ya de las condiciones. ¿Ya? Eso es lo que indica con break. Si nosotros ejecutamos, clic derecho, corremos el algoritmo y te va a salir que es miércoles, porque obviamente se ha quedado aquí. Si yo pongo que es el día 7, entonces va a andar recorriendo, recorriendo, recorriendo y se va a ir acá. Clic derecho, domingo. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo el día 5? El día 5 es el día viernes. Corremos, viernes. Pero ¿qué pasaría si en vez de break pongo otra palabrita llamada continued? Te bota un error. ¿Qué pasa con esta palabra continued? Continued lo que hace es básicamente pasarte al siguiente, a la siguiente línea. Entonces, aquí te está botando un error, ¿ya? Porque te tiene que salirte prácticamente de este switch. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más adelante cuando nosotros estemos utilizando for, ¿ya? Pero primero ándate con la idea de que break corta todo el tipo de fluido que se tiene aquí. Si te das cuenta, mira, va pasando y nada más. Si llega aquí, pues esto los queda ignorados, los ignora. A cambio con el continued, lo que pasa es que se manda al otro lado y sigue preguntando. Pero sin embargo ya llegó. Cuando ejecuta esto, pero sigue ejecutándose y se va por acá. Eso es lo que hace continued, que lo vamos a ir viendo en el for. Esto simplemente es una demostración nada más de las cosas que se están utilizando. Estas estructuras de control ya se vinieron aprendiendo en el lenguaje Python, así que simplemente es un repaso, ¿ya? Lo que cambia aquí en Java es que ya no se utilizan los dos puntos para seleccionar toda una estructura, sino que ahora se delimita con lo que son llaves. Eso es lo que está pasando. Y bueno, aquí lo que hemos aprendido es que se evalúa por casos. Y estamos utilizando la palabrita break para que ya no se esté ejecutando lo demás. Si yo no pongo break aquí, ya. Si yo no pongo break, se sigue evaluando esto. Si yo lo corro, me sale viernes, pero a la hora que yo le he quitado el break, se ejecuta esto. Se ejecuta, ¿ya? Porque no lo he cortado. Una vez que he encontrado la solución, no lo he cortado. Y ese es el problema. Si yo le sigo quitando los breaks, no me sale. ¿Ya? Eso es lo que está pasando aquí. La idea es que corte. ¿Ya? Esa es la idea. La idea es que una vez que encuentre, corte. ¿Ya? Esto es equivalente a tener varios if. ¿Ya? Si es lo mismo preguntarle, por ejemplo, día de la semana, preguntarle si día de la semana es igual a 1, entonces ejecuta tanto. Después, else if día de la semana es igual a 2, ejecuta algo. Y así sucesivamente. Te evitas tantos if anidados, else if anidados, y lo ejecutas básicamente en el switch. Es recomendable cuando se está evaluando una variable. En este caso, por ejemplo, nosotros día de la semana, ya sabemos que los días de la semana son hasta 7, no van a variar. Por lo tanto, ya, es buena idea ponerlo en un switch en vez de un if. ¿Ya?
Bien, ahora vamos a pasar a las estructuras repetitivas o los bucles, también llamados bucles. ¿Ya? Bien, voy a comentar esto. Voy a comentar esto porque no lo vamos a utilizar. Ya, bien. Bien, ya sabemos nosotros que venimos en Python, hemos visto estructuras de control ya repetitivas en las cuales dentro tienen un condicional. Ya, habíamos visto el while, el for y habíamos visto el for each. ¿Ya? Vamos a tocar esos, ¿ya? En el cual, por ejemplo, vamos simplemente a imprimir, ¿ya? Valores numéricos, que es lo más sencillo. Bien, utilizamos el for. Nosotros ya sabemos que el for, ¿ya? Se implementa, primero se inicializa algo, después en el segundo parámetro está el condicional y en el tercer parámetro está el incremento o decremento de la variable. Y lo que está adentro obviamente se va a ejecutar. ¿Ya? Bien. Hacemos un for aquí. ¿Ya? Y es lo mismo. Primero se inicializa una variable. Aquí lo estoy inicializando con el valor de 0. Y después le estoy diciendo, ¿sabes qué? Mira, y mientras i sea menor a 10, ¿ya? And ejecuta esto. Después se incrementa el valor en 1. ¿Ya? Eso es lo que va haciendo. Si nosotros imprimimos, le imprimimos el valor de i es 2 puntos, y aquí le pones más y imprimes el valor de i. ¿Ya? Bien. Si ejecutamos esto, nos va a salir todos los valores que está tomando i en ese momento. Nosotros sabemos que si empezamos con el 0, vamos a ir, la primera ejecución va a ser 0. Después, ese valor se incrementa en 1. Quiere decir ahora que va a tomar el valor de 1 y así sucesivamente. Cuando llega al 9, aquí ejecuta esto y abajito pues suma, porque aquí está este incremento. Este i más más es lo mismo a decir i es igual a i más 1. Esto es lo mismo de decir eso. El valor de i se va a ir incrementando en 1. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Por lo tanto, cuando está actualmente como 9, si se incrementa 1 sería 10. Y ya no entraría esta condicional porque yo te estoy diciendo 10 es menor a 10. No, no es menor a 10. Por lo tanto sale. Bien. Si yo lo pusiera así, ¿ya? Y es menor o igual a 10, entonces a la hora que le damos ejecución, allí sí te va a imprimir. Porque le estamos diciendo que i sea menor o igual a 10. ¿Ya? Bien. Entonces, a grandes rasgos hemos visto lo que es nuestra estructura de control for, que vendría a ser un bucle. Esto ya lo venimos viendo en Python, así que lo que cambia es la sintaxis sencilla aquí, nada más que está con llaves. Eso es lo que está cambiando, nada más. Lo que tú pongas aquí adentro y es el algoritmo que se interpreta en el for.
Bien, sigamos. Vamos a pasar a la estructura while. Bien, si esto lo pasáramos a while, sería así. Sería mientras, ya, la condicional, ya, está acá. Esta es la condicional. Al final de cuentas la trasladamos acá y listo. Ahora, a diferencia de esto, acuérdate que aquí estamos básicamente, ya, hola Eler, ¿qué tal? Buenas noches. Básicamente, aquí en el for, pues, se declara en una sola línea, se declara la variable i, ya, y ponemos nosotros la condicional. Y aquí nosotros estamos incrementando. Bueno, aquí primero tenemos que declarar esa variable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo mismo. Y es igual a 0. ¿Ya? Y aquí con esto, aquí y es igual a 0. Y aquí con esto ya nosotros estamos declarando esa variable. ¿Sabes qué? Mira, esta variable i es una entera y tiene como valor inicial 0. Entonces, este es el bucle. El bucle while tiene su condición y dice, ¿sabes qué? I es menor o igual a 10, entonces ejecuta algo. Si yo ejecuto algo, pongo un south, esto va a ser infinito, porque todavía no hay un incremento. Ya, si yo pongo el valor de I es 2 puntos, pongo el valor, lo concateno con más y le pongo I, me va a salir entonces, si mi i lo he declarado como 0, ¿ya? ¿Qué me va a salir? Yo en ningún momento aquí dentro del cuerpo no estoy incrementándolo yo en 1. Por lo tanto, me va a ejecutar, 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 ejecutar. Si nosotros vemos aquí en el administrador de tareas, ¿ya? Vamos viendo, por ejemplo, aquí los detalles del computador. Y aquí vamos viendo rendimiento. Miren el CPU y la memoria. La memoria, bueno, aquí tengo 12 GB y está usado el 50%. Si yo ejecuto esto, ya, lo ejecuto, me va a comenzar a imprimir un 0,0000000000000. Ya, a cada rato un montón de ceros. Y miren cómo se eleva el CPU. El CPU se va elevando 69, 70%. Ya. Y va a llegar el punto en donde ya todo esto va a colapsar. De tantas ejecuciones que se hacen infinitas, miren, si se dan cuenta se está haciendo infinito. Si pasa como una media hora, esto llega a colapsar y muy probable que la memoria se llene, pues y se acabe esta transmisión. Ve, ya llegó, miren cómo está todos estos picos altos. El disco mira cómo se está elevando 69, 70. Bueno, ya hasta que se... Voy a pararlo. Ya, voy a parar esto. Voy a parar esto porque si no sigue incrementando. Ya. Este es un bucle infinito. Bien. Cuando veamos el tema de hilos, ya, vamos a ejecutar una canción y nosotros vamos haciendo algo internamente. No sé si se han dado cuenta en los juegos, cuando se utiliza por ejemplo el juego de Mario Bros, se escucha la canción y tú vas operando en este caso el muñequito de Mario. Entonces, allí se están ejecutando dos procesos de forma paralela. Esa musiquita, al final de cuentas, es un bucle. Ejecuta, se ejecuta, se ejecuta.
¿Cuándo va a parar? Cuando se salga, obviamente, de ese escenario. O se cambie la música cuando llegue, por ejemplo, en este caso, el Mario a ganar. Entonces, eso es un bucle. ¿Ya? Bien. Si te das cuenta, este es un proceso que se está ejecutando de la línea 1 hacia abajo. ¿Ya? Quiere decir que si hay un error aquí, ya las demás líneas de abajo no se ejecutan. ¿Ya? Bien, entonces, para que esto se salga, nosotros tenemos que tener un incremento, ¿verdad? Si así aquí en el for lo hemos incrementado con i más, quiere decir esto, ya, quiere decir, cuando tú le pones más a una variable, le estamos incrementando el valor en 1. Si nosotros ejecutamos, de nuevo, corremos esto, se limpia la consola y ejecutamos y ya acabó la ejecución. Ahora, si te das cuenta, 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 10. ¿Por qué? Porque le hemos puesto que sea menor o igual a 10. Bien, con esto ya hemos visto los dos principales estructuras de control repetitivas, que esto ya lo venimos aprendiendo, sino que simplemente es un repaso y para que se den cuenta que casi es lo mismo. Lo que cambia nada más son estas llaves y lo que está dentro, obviamente, del algoritmo. Bien, ahora nosotros vamos a utilizar lo que es el do while. ¿Qué es el do while? Es hacer algo y después preguntamos, ¿ya?, si va a repetirse o no. ¿En dónde nosotros vemos esto normalmente? Es, por ejemplo, cuando nosotros vemos un menú. Antes, cuando se prendía el PlayStation, ¿ya?, lo prendía, no sé si se ejecutaba primero algo. Te aparecían las opciones del programa, ¿no es cierto? Te seguían apareciendo allí. Si tú escogías algo, allí te aparecía otra ventana. O si tú le ponías salir, ya se salía obviamente del juego. Y se salía de eso. Pero primero, antes de que se sigan mostrando las opciones, primero se ejecuta las opciones que para mostrar, para que tú escojas. Entonces, eso es un paso previo antes de la condición del bucle, que es muy diferente aquí. Por ejemplo, aquí primero, si nosotros nos damos cuenta, mira, nosotros nos damos cuenta, hemos declarado una variable y aquí pregunta. Lo que está haciendo aquí es preguntar, ¿qué pasaría si esto vale 11? Si vale 11, decimos i, que es 11, ¿es menor o igual a 10? No, por lo tanto ni siquiera entra acá. Ni siquiera entra, ¿ves? Ni siquiera entra. Entonces, lo que hace el while es preguntar. Está preguntando. Ahora, lo que hace el do while es primero hago y después pregunto. ¿Ya? Si esto, vamos a comentarlo. ¿Ya? Vamos a transformar este while en do while para que se vea la diferencia. Entonces el do while lo que hace es primero, bueno, vamos a cambiar esta condición, ya, esta que está aquí, lo ponemos aquí abajo, y aquí le ponemos la palabrita do, que es hacer. Primero hacemos y después preguntamos, ya. Yo hago esto primero. Quiere decir, primero lo que va a hacer, si yo ejecuto esto, ya, primero ha ejecutado esto, ¿verdad? Lo ha ejecutado, lo ha incrementado y después ha preguntado, oye, ¿sabes qué? ¿I es menor o igual a 10? No, por lo tanto se sale. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que ha pasado. Bien.
Esa es la diferencia entre el do while y el while. El while primero pregunta. El do lo que hace es primero ejecuta y después pregunta. Si esto, por ejemplo, nosotros pusiéramos un valor de 0, ahora sí ya va a tener el mismo comportamiento que tenía antes el for. Ya. Ejecutaba lo mismo. 0 primero ya imprime esto y lo va incrementando en 1. Y dice, ahora i vale 1. 1 es menor o igual a 10, sí. Por lo tanto sigue. Sigue, aumenta, sigue. Y eso es lo que hace, ejecución de esto. Pero la diferencia, como le vuelvo a repetir, es que primero el do hace y después pregunta. Que es muy diferente al otro, al while, que primero pregunta antes de hacer. Ya. Esto, por ejemplo, como le vuelvo a repetir, se utiliza en menús. Antes de que tú escojas algo, tienes que mostrar esas opciones, es obvio. Entonces, allí eso es lo que se ejecuta. Bien, vamos a comentar esto. Ya vimos entonces, a grandes rasgos, hemos visto el do while, el while, el for. Ya hemos visto la estructura switch, que es un conjunto de condicionales. Ya, y hemos visto el clásico if, con los else respectivos y el else if. Esto ya lo hemos venido aprendiendo en Python, pero la sintaxis está cambiando un poco. Bien, ahora vamos a ver lo que les decía. La diferencia entre break y continued. Ya sabemos que break lo que hace, el año pasado lo hice en inglés, corta, ¿no es cierto? Corta todo tipo de continuidad. Eso es lo que está pasando, corta. Ya. Vamos a hacer un ejemplo. Ya. Imaginémonos que nosotros ya queremos cortar ya, cuando se cuente hasta 5. Si nosotros tenemos un bucle, vamos a hacer un bucle, a ver, vamos a hacer un for. Este for, ya, si lo ejecutamos, vamos a poner un south, y la tecla tab para que te imprima el system.out.println. Y ponemos un mensaje, mi variable i es los puntos, aquí ponemos el más y aquí ponemos la variable i. Bien, aquí te está ejecutando, te ejecuta y al final de cuentas te va ejecutando hasta el número del 0 al 9. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Ejecutamos esto y eso es lo que pasa. Bien, dicho y hecho, aquí está. Esto es lo que ha pasado. Ahora, la idea es que yo te diga, ¿sabes qué? Mira, cuando llegue al valor de 5, ya no me ejecutes más. Eso es lo que quiero yo. Entonces, se va a ejecutar esto. Mi primera variable es 0, la segunda variable 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando llegue aquí, córtame prácticamente la iteración. Quiere decir que esto ya no me va a salir, sino que te salgas. Para eso nosotros utilizamos la palabrita reservada break. Pero acuérdate que esto va ligado para una condicional. Si yo te estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Cuando llegue a 5, salte. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando llegue a 5, salte. Entonces, lo que te estoy diciendo verbalmente hay que ponerlo aquí en el algoritmo. Decirle, si i cuando llegue a 5 igual a 5, vamos a imprimir el valor. Perdón, hay que seguirle imprimiendo aquí. Ya. Cuando llegue a 5, salte. Si yo pongo break, entonces automáticamente sale de esto. Va ejecutando. Mi variable i es tanto. Ya, ejecutamos esto.
ejecutamos esto. Y miren lo que está pasando. Lo está cortando. Eso es lo que está pasando. Lo que les decía con break. Break es cortar. Así como nosotros vimos aquí en switch. Vimos aquí en cuando utilizábamos ya la condicional múltiple. Pero evaluando nosotros una variable. Dependiendo del caso, sale. ¿Ya? Entonces aquí lo mismo. Vamos aquí, dependiendo de una condicional, utilizamos break y sale. ¿Ya? Ahora vamos a utilizar lo que es continued. Como lo repetía, continued lo que hace es saltarse una iteración. Eso es lo que está haciendo. Por ejemplo, si en vez de break yo le pongo continued, quiere decir que va a ejecutar primero aquí. Mi variable es 0, mi variable es 1, mi variable es 4. Cuando llega al 5 le pregunta, ¿esto es 5? Sí. Entonces sáltate. Miren, pongo continued. Ejecuto esto. Debo ejecutarlo acá, perdón. Ya. Ejecuto esto y esto es lo que se va a ir saltando. Clic derecho, un fight. Y miren, ya no se imprimió el 5. Se imprimía anteriormente, sí, porque al final de cuentas yo ejecutaba esta línea, la tenía que ejecutar acá antes de que yo preguntara. Continued es decirte, ¿sabes qué? Mira, lo que continúa en la siguiente línea, sáltate. Sáltate por completo. Y sigue la iteración. Eso es lo que está indicando continued. Y por eso te está saliendo lo que te está saliendo acá. Primero, pregunta, oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a evaluar esto. Y el valor como 0, ¿no es cierto? Tiene el valor de 0 inicialmente. Y pregunta, ¿0 es menor a 10? No. Entonces, ejecuta lo que está dentro acá. Y ejecuta primero, se compara. Y, o sea, 0 es igual a 5, no. Por lo tanto, sigue ejecutando esto. Y así sucesivamente ejecuta, ejecuta, ejecuta. Cuando llega a 5, te hace la pregunta, ¿5 es igual a 5? Sí. Ah, ya. Entonces entra a este if. Y cuando entra este continued, lo que hace es, oye, ¿sabes qué? Si yo he entrado a este continued, entonces lo que está abajo, sáltate y continúa tú con el bucle. Quiere decir que ya no me va a imprimir el valor de 5. ¿No es que aquí yo estoy ejecutándolo? El valor de 5, entonces eso es lo que está pasando. Se me sale. ¿Ya? Bien. Básicamente eso es lo que pasa. Esa es la diferencia entre break y continued. Bien, ahora nosotros vamos a ver otra estructura de control. Pero básicamente esta es ya para controlar excepciones. ¿Se acuerdan las excepciones que nosotros vimos en Python? Ya. Entonces esas excepciones nosotros también las vamos a ir controlando. Ya sabíamos que habían errores de compilación y errores de ejecución. Eso ya lo sabemos y lo venimos hablando. Entonces, para los errores de ejecución, ya, nosotros lo tratamos con try catch. ¿Se acuerdan cuando utilizamos try catch? Bueno, en Python eran try exec. Aquí vamos a utilizar el try catch. Bien, son excepciones de usuarios. Nosotros vamos a comentar esto, ya sabemos, utilizándolo, comentando aquí. Y vamos a crear nuestra estructura try catch, que vendría a ser para controlar las excepciones. Si nosotros ponemos try, ya, si ponemos try aquí en llaves y abajito tiene que estar nuestra palabrita reservada catch. Y adentro, como argumentos, ya,
tiene que venir nuestra excepción. Y para eso nosotros vamos a poner ahorita una excepción aritmética, ¿ya? Nosotros sabemos que todo número dividido entre 0, ya, es un indefinido, ¿verdad? Entonces allí nos va a salir un error. Si nosotros, por ejemplo, hacemos esto, vamos a comentar esto primero. Vamos a crear una variable, resultado, por ejemplo, una variable resultado, y decimos 10 entre 0. ¿Ya? Y nosotros vamos a imprimir esa variable, resultado. Bien, le imprimimos y nos ha arrojado un error. Ese es el problema, que nos ha arrojado un error. Si te das cuenta aquí, cuando nosotros hemos escrito el algoritmo, no te está botando ningún error en este momento, ¿verdad? Pero cuando lo ejecutamos, sí te bota un error y te dice, ¿sabes qué? Mira, no se puede dividir entre 0 porque si no, al final de cuentas, esto es un indefinido. Y esta es la excepción que te está botando, una excepción aritmética. Para controlar eso, nosotros tenemos los bloques try catch. ¿Ya? Esto lo metemos en un try. ¿Ya? Esto lo metemos en un try. Y generamos nuestra excepción. ¿Cómo la generamos? Poniendo en catch. Y bueno, como nosotros sabemos que nuestra sección es aritmética, esto inclusive ya te lo está dando, esta sección la podemos copiar acá, ¿ya? Y podemos poner una variable. Imprimimos, por ejemplo, nosotros podríamos poner mensaje de sección. Por ejemplo, ocurrió un error de división. Cuando ejecutemos esto, ¿ya? Si nosotros le damos clic derecho, ejecutar, ¿ya? Te va a salir el mensaje. ¿Por qué? Porque está capturando aquí la excepción aritmética que está teniendo, gracias a este bloque try catch que nosotros estamos teniendo. ¿Ya? Bien. Vamos a ver la última. Bueno, esta es una expresión más que un control, es una expresión terciaria. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, voy a comentar esto. Este es un bloque try catch. Imaginémonos nosotros que tenemos este if. Decimos, ¿sabes qué? Mira, si nosotros declaramos una variable, por ejemplo, x que valga 10. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Y decimos, si x es mayor a 5, entonces vamos a imprimir, por ejemplo, vamos a imprimir mayor a 5. ¿Ya? Si no, hay que ponerle un else. Menor a 5. Entonces, este es un if que tiene un else, ¿verdad? Si no hace una cosa, hace la otra, y así sucesivamente. Si te das cuenta, aquí he utilizado 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código. Bien, todo eso nosotros lo podemos prácticamente con el operador terciario, ya, lo podemos simplificar. Esto es equivalente a decirlo esto. Igualito, declaramos una variable. Int x es igual a 10. Vamos a declarar. Y ahora, bueno, hay que ponerle en este caso que sea una variable p, para que no se confunda con la de arriba. Y ahora, yo quiero que me imprima
estas cadenas, ¿no es cierto? Entonces yo eso lo puedo meter en una variable. Yo pongo un de tipo string, por ejemplo, que sea mensaje, ya, esto, al final de cuentas, adentro aquí, ese es el operador ternario. Primero, definimos la condición. La condición es esta, la que tenemos aquí. Esta es la condición. ¿Ya? Esta es la condición. Bien. Después, seguido de un signo de interrogación, ya, para cerrar. Y aquí definimos, si el bucle entra a esto, entonces vamos a imprimir una cadena. Y esta cadena está aquí, la vamos a poner acá. Si no, imprimimos otra cadena, que es menor a 5. Punto y coma. Esto es lo que hace el operador ternario. Estas líneas de código de mi if y mi else lo están resumidos en una línea de código que te indica, ¿sabes qué? Mira, esta es mi condición, evalúa mi condición. Si es que entra, entonces imprime una cadena. Si no, imprime otra cadena de texto. En este caso lo que estoy haciendo es, no estoy imprimiéndola, sino, ¿qué es lo que hago aquí? Primero, evalúo esta condición. Si es que es verdadera, ejecuta esto, lo que está dentro. Entonces, ejecuta mayor a 5. Y esta cadena, que es un texto, se le está asignando como valor a la variable mensaje. Ahora, si esto te da falso, se manda a esto, a esta cadena. Y esta cadena lo que está haciendo es pasarle, obviamente, este mensaje obtiene el valor de esto. Entonces, para yo imprimirlo, voy a poner out, imprimo mi variable mensaje. Y me va a dar el mismo resultado. Vamos a probarlo. Voy a comentar esto primero. Perdón, aquí era P. Ya. Voy a comentar esto para que se vea la ejecución. Guardamos, control S, clic derecho, run file. X termina siendo mayor a 5. Esto es lo que te he impreso, mayor a 5. Bien, ahora nosotros comentamos esto, descomentemos este en el cual nosotros estamos utilizando el operador ternario, clic derecho, ejecutar, y ahora te va a salir lo mismo, mayor a 5. Ya. Si esto, por ejemplo, lo cambiamos, ahora que valga 3, ya no va a ejecutar esto, sino se va a ir a esto, menor a 5. Corremos esto de nuevo y listo. Lo que te ha salido aquí es menor a 5. Entonces, eso en resumen lo que hemos visto hoy. Hemos visto el operador ternario, hemos visto lo que es la estructura try-catch para control de errores, hemos visto lo que es el for, hemos visto el do-while, hemos visto el while, hemos visto el switch, ¿ya? Para evaluar una variable, y hemos visto el if, el if y el else, que eso ya lo venimos viendo. Con esto son las estructuras de control principales que se utilizan en Java. En la próxima clase lo que vamos a ver son estructuras ya de datos. Igual como hemos visto nosotros en Python, también vamos a ver estructuras de datos aquí, como listas, ya colas, pilas, etcétera, etcétera. Mapas, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí vamos a acabar la clase. Ya la otra clase nos toca lo que son estructuras de datos, como arreglos, etcétera, etcétera. Después vamos a comenzar a meter objetos allí como datos. Y eso al final de cuentas se va a ir implementando con las vistas que nosotros vamos a ir poniendo. ¿Ya? Bien. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, Inge. Gracias por la clase siempre. Ya, gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego, Elder.